Tarde de verano de Ana Corbalán ganó la Muestra Nacional de Dramaturgia 2015, recorriendo a partir del año siguiente diversos escenarios. Hoy acaba de estrenar en el Teatro Nacional Chileno bajo la dirección de Ángelo Solari y con Pali García como protagonista, aunque es una obra que tiene mucho de coral. En el escenario hay 9 actores y actrices, algunos guitarreando atrás en una fogata, porque eso es una tarde de verano. Y así lo consiguió Solari, que es actor y compositor, con una partitura de cuadros que en cine llamaríamos como narración paralela. Bueno, en Del fin del mundo, Pali García y Ángelo Solari, junto a Marco Antonio Laparra, nos van a contar de esto. Volvemos. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Tarde de verano, toda una sorpresa para los espectadores porque es una construcción muy, muy especial, de planos superpuestos, etcétera, y entre medio está la mano de Ángelo. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Hola. Y la protagonización, o no, este personaje tan especial, la señora Daisy, La Daisy, que es Pali, ¿no? O Lina, que gusto tenerte por aquí. que busca a su perro Plutón. Dulce y Plutón. Dulce Sus y perros Plutón. ahí, estos Un gusto perros estar con perdidos. ustedes, como siempre. Gracias. Bueno, yo decía al comienzo que Ángelo es compositor totalmente en serio, porque uno dice, bueno, hay alguien que compone. No. Por favor, un breve resumen de tus Porque próximos. tú eres egresado a la Católica como actor. Sí. Sí, Y luego como compositor también. te vas a... A Suiza Ya. a estudiar composición con la especialidad en teatro musical contemporáneo. Ajá. Claro. Eso que se está tratando de empezar a De hacer. empezar a hacer acá en Chile, Paulatinamente. Eso es esta obra. Claro. Esa obra es esto. Claro, Sí, claro. es un teatro musical. Lo que pasa es que la gente asocia el teatro musical como a la comedia musical, que es otra cosa. Claro. Y no es que la gente en esta obra esté cantando todo o los textos, sino que está el concepto que uno ve como de un compositor, un director, que Claro. es esa mezcla. Que lo que yo decía es como una partitura y lo que yo decía es como en paralelo. Lo que está detrás este grupo guitarreando, cantando, está estos perros, está la doña de casa, está los guardias, que es muy divertido. Todo eso. El trío que arman los guardias con la señora Sí. Daisy. No será de Muy divertido. Y el resto hace este fondo, digamos. Fondo y de pronto primer plano también de estos turistas, entre comillas, ¿no? Que es muy especial. ¿Cómo llegaron a juntarse? Porque esto... ¿Cómo se llegó a pararse de nuevo esta hora tarde de verano? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo partió esto? La Ana Corbalán, la dramaturga, Sí. me convoca a dirigir. Está de perro. Que está de perro en la obra. Sí. Está de perro en la obra. Un caso actuar con la dramaturga en escena. No. Ya. En realidad, ¿no? Sí, bueno, está bien. ¿Te ha tocado a ti eso? No, me ha tocado ser el dramaturgo. Que está en escena, pero bueno. Claro. Ella me convoca y convocó a Paulina Ya. a actuar. Y al resto del equipo. Y cuando leíste el texto, ¿qué te pasó ahí con este? Porque tenías Me pasaron esta varias cosas, sí. ¿Ya? Sí. El texto de la Ana es bien contemporáneo. Me llamaron la atención las operaciones que realizaba ella. Ya. Porque para contar una historia utiliza 3 géneros. El dramático, el narrativo y el lírico. Entonces yo había trabajado el narrativo. Yo hice Seda, la obra de Barico, en el 2012. Sí. Aquí trabajé la narración, bueno, el drama lo había trabajado, y la poesía también, en mi ejercicio lo había hecho. Digo, componer la narración, componer el drama y componer pero las 3 cosas juntas me parecía que podía salir un interesante. Sí, asaz interesante. Asaz interesante. Sí. Y de repente, Paulina. Y tú Sí. no abandonas el teatro ni por nada. Se te agradece, ¿ah? Sí. Porque ella es una estrella internacional de cine. Se te agradece que sigas haciendo teatro. Sí. Sí, me invitó la Ana y después Ángelo fue súper insistente. Bien, Ángelo. Ya. Bien, Ángelo. En decirme cuál era su currículum, cosa que yo entendiera, porque cuando me dijeron que era musical, me dio un infarto y dije, No puedo. no lo voy a hacer. Ya.
nunca digo que no, pero esta vez no lo voy a hacer. Entonces, y Angelo me dijo, mira esto. Y ahí vi otra obra de él, una versión que se llama Momento, y una obra que se llama Momento y Variación, que le hiciste en el Puente. Claro, en 2017. Claro. Sí. Y ahí donde montan una cena de amigos que tiene muchos momentos distintos, en donde la cena es una composición musical sin que tú escuches una nota concreta, sino que lo que es música en eso es todos los objetos sonando en una cena, palabras que no entiendes y se va armando. Me demoré harto en verla, pero me demoré harto en verla porque no estaba, porque venía, entraba y estaba como... yo le decía como ya, sí, pero cuando lo vi finalmente dije... Recordé, había dirigido una obra de Sieveking hace algunos años atrás y había una escena que ocurría en un... que era la matriz religiosa, y en un momento armamos como un banquete. Y me recordó, yo lo hice de otra manera, no sonoro, sino que en términos de movimiento escénico, y que montamos una escena en 1 minuto y medio, ¿no? Un banquete, principio, medio y fin de un banquete en 1 minuto y medio. Entonces, cuando vi el momento de operación dije, yo tengo aquí, y ya había hecho Idomeneo, entonces también eso me... trabajo muy... que se parece, pero esto, Angelo puso toda la obra en partitura, en partitura, ¿no? Entonces nuestras entradas van en un tempo específico, en relación o a una entrada de guitarra o final de guitarra o entrada de música o la palabra o el medio de la palabra de otro texto que va por encima de nosotros. Entonces todo eso es un ejercicio que está más allá de la buena actuación, que a mí me parece súper desafiante, y en el Idomeneo yo ya había hecho algo parecido. Sí. Y aquí en cambio era con 9 personas más. Entonces eso fue muy inquietante. 1 minuto así yo colapsé, pero un día colapsé. ¿En serio colapsó? Cuéntame eso, Ángelo. No es lo normal, pues. Que la No me va a azotaba tirar al mucho, agua. No, pero es por él, no por mí. No, pero es que lo que dice es verdad. Que es lo que se encuentra uno. Uno mira, son 3, 4. ¿No? Está el rincón de Daisy y estos guardias. Acá estos turistas. Al fondo, este guitarreo que es como muy de verano, ¿no? Esos 4 que es esta banda, por decirlo así. Esta banda, por decirlo así. Y luego los perros, que es muy divertida esa manera en que ellos están ubicados. Y trabajando el texto de maneras muy distintas, digamos. Por supuesto. Sí. Y eso, alguien por ahí me había dicho que era una cosa más cinematográfica. Yo creo que en realidad eso podría haber sido una opción de corte, fundir, qué sé yo, y no, tú optas porque está todo al mismo tiempo casi sucediendo. Es que en teatro se puede hacer simultáneo. eso, porque cuando yo decía como que es como lo que uno dice, el montaje paralelo en el cine, ¿te fijas? Pero en el teatro tú puedes hacerlo. Y entonces lo que tienes ahí son estas 4 circunstancias que están ocurriendo más o menos en momentos paralelos, pero funciona aquí, hablan allá, se prende acá la luz, etcétera. Cinematográfico en ese sentido, ¿te Claro, lo comentas? Sí, claro. de montaje paralelo, digo, o sea, porque claro. están sucediendo, entre comillas, casi a la vez, ¿no? Las cosas. Claro. Sí. Dale. No, y que yo creo que este tipo de trabajo evidencia un poco que la composición va más allá, porque yo siempre he considerado, por ejemplo, a los editores, a los que editan, a los que montan cine, ¿no? Sí. Compositores. Claro. Realizan las mismas estrategias y operaciones que un compositor. Hacen permanecer una imagen en el tiempo, la funden, sale, aparece. Es otra la materialidad de la imagen, el compositor trabaja con la materialidad del sonido, ¿no? Exacto. Pero en el fondo es puro movimiento y es puro ritmo. O sea, uno de mi entretenimiento es apagar
ponerle mute a la tele y... Claro. Y mirarlo, claro. Y ver qué pasa, ¿no? Y solo el tema de la imagen. Por Y supuesto. el zapping, digamos, va jugando. De un Y en el teatro, sobre todo con el paradigma de la imagen, sobre todo. Hoy en día es posible acercarse a ese juego, de todas maneras, sobre todo con la luz. La luz se puede controlar. Sí, de hecho, eso se puede controlar con mucha precisión. De hecho, en este trabajo hicimos eso. Tenemos un sistema donde la luz se coordina de manera automática con el sonido. Sí. Claro. En software. De hecho, hice una partitura de luces que se la pasé a Diego Moore, que es el que hace el sonido y la luz. Y él la tuvo que materializar, porque él es compositor también. O sea, el que hace las luces es compositor también. Entonces estamos Sí. entendiéndonos, claro. Sí, Estamos hablando de composición como un elemento que yo lo he defendido a veces la dramaturgia también, la dramaturgia contemporánea, sobre todo, no solo la estructura narrativa, la estructura dramática clásica, sino el componer que como lo puede plantear Kandinsky en la pintura, digamos, o Stravinsky en la música, como otras poéticas. Esa es una discusión interesante. No, el concepto de composición yo lo abordo desde el concepto alemán de composición, que es musical nomás, ¿no? Ya. No compongo huesos ni... O sea, también compongo, en el espacio también compongo, pero no Sí. mi trabajo se sustenta en la composición de los elementos escénicos en el tiempo. Ya. Eso es lo principal. O sea, una vez que tú haces clic, que la música no es la organización de los sonidos en el tiempo necesariamente, porque eso es lo que te dicen, tú cuando entras a estudiar composición o música te dicen, la música es la organización de los sonidos en el tiempo. Y cuando tú haces clic te das cuenta que la música es la organización de todas las materialidades en el tiempo. Ajá. Y tú eres compositor, entonces, ¿por qué no componerlo todo en el tiempo? La luz, la acción. El tiempo. Y entenderlo todo como acción. ¿Y cómo se Y el trabaja? sentido. ¿Y cómo se trabaja eso, Pali? Porque es una manera muy distinta de hacer teatro, digamos. O sea, Sí. ¿no? ¿Cómo enfrentas tú este director que tiene este planteamiento, ¿no? ¿Cómo te paras como personaje ahí? Un poco como pude, porque para mí este universo de trabajar desde otro lugar, la escena, me parece un lujo, porque me cuestiona un poco lo que entiendo de la actuación hasta aquí. Y lo que hago en general, porque estoy muy dedicada a la actuación. Pero me parece, digo un lujo porque tengo la suerte de poder pensar el escenario y la actuación y el trabajo con compañeros desde otro lugar, ¿no? Que me pone en el mismo analfabetismo con otros que tienen menos trayectoria que yo, pero quedamos iguales cuando se trata de meterse en este problema del teatro musical compuesto, ¿no? Al principio yo pensé que todos entendían de qué estaba hablando de Ángelo, pero a pesar de que algunos ya han trabajado con él, la Ana, Pablo Fuentes, Mario Avillo ya habían trabajado con él, y todos tienen conocimientos musicales bastante profundos, o por lo menos entienden mucho más que yo la música en términos de usarla, ¿no? Entonces eso pero el resto estaba más o menos igual que yo, a no ser por supuesto el guitarrista, que es un guitarrista clásico, un guitarrista eximio, que mientras va tocando parece que tocara en una fogata, pero ese guitarrista va leyendo una pauta que no se imaginan lo compleja que es. Entonces, y Diego, por supuesto, que es músico y compositor. Pero el resto estábamos a iguales, entonces para todos fue un ejercicio de aprendizaje y de entender la actuación desde otro lugar, y lo que a mí por lo menos lo que más me gustó, sin ninguna tensión. Yo colapsé un minuto y dije, yo no voy a poder hacer esto. Es demasiadas cosas a combinar, pero hay un momento en que uno se pega como un saltito cuántico, la verdad, y como que la comprensión empieza simplemente a fluir, y ya empiezo a necesitar que suene todo para poder hacerlo, para poder estar en situación realmente. A mí me alucina esto de actuar y estar más pendiente de todo lo que pasa alrededor que de mí. Porque es lo que uno hace en la vida concreta. Uno está pendiente de todo lo que sucede alrededor,
que de mí, ¿me entiendes? Estoy tratando, cuando uno está en la vida como esto, estoy pendiente de todo esto y de la cámara y de la radio y de a quién le hablo, etcétera. Entonces es algo que lo obliga a uno a estar afuera y me parece como ejercicio actoral que tiene otra categoría. Sí, y tú has hecho, como decías, hablaste de Idomeneo, que para mí fue una aventura y un desafío actoral potente, ¿no? Trabajar ahí con distorsión con varios relatos cruzados, con distorsión de la voz, con una cantidad de elementos técnicos, digamos, y aquí este trabajo de composición donde es llamativo el uso del humor, además, hay un humor como un elemento que está todo el rato dando vuelta, ¿no? Esto, o sea, es una comedia. Sí. Una comedia, o sea, tómala uno por donde la tome, digamos, y bienvenido al género, refrescar la comedia, ¿no? Sí. Refrescar la comedia, donde hay escenas que son desopilantes, digamos, y textos muy divertidos, y como dices tú, mezcla distintos tipos de narración, ¿no? De narración dramática clásica, narración directa a público, lo que es la canción, lo que es la lectura, de los perros que leen. Que están en una cosa más lírica, ¿no? Exactamente, más en la lírica. Lo del humor, eso que tú hablas es interesante, ¿eh? Que el texto de la Ana tiene ese humor. Sí. Lo trae. Pero gatillar el humor para mí es una cosa rítmica también, a veces. Ya. Sí, claro que sí. Tiene que ver con esa dislocación o esa temporalidad, ¿no? Por ejemplo, esa escena, no sé si se acuerdan del walkie-talkie. Sí, la escena del walkie-talkie. Por ejemplo, tomando la medida para el walkie-talkie. Hable de ahí, señora Daisy. Es muy graciosa esa secuencia. Es muy graciosa la secuencia, muy graciosos los textos. Pero ¿cómo sostienes 37 walkie-talkazos, 37... sí. Puede ser monótono como puede ser muy rítmico también. Sí. Y eso puede ser muy hilarante también. Sí, claro. Parte de lo hilarante es la entrada. Esto que decía, el slash, no sé cómo será el texto, yo había pedido el texto para verlo, tenía ganas de ver cómo se escribe, cómo se dan todas estas pautas, digamos, en la escritura. En lo que hizo él. Sí, claro. Porque lo que hizo él no necesariamente es el texto, claro. El texto de la Ana es un texto contemporáneo, de todas maneras, pero es un texto contemporáneo escrito verticalmente, digamos, ¿no? En cambio, lo de Ángelo está en pauta, es horizontal. Nuestros textos eran de este largo y así eran unos fajos que enrollábamos. Yo me sentía como de la época con papiros enrollados. Claro, y no es que tengan, para explicar un poco a la gente, no es que ellos tengan nota o cosas así, es simplemente hacer el ejercicio de escribir el texto horizontal. Pues si tú lo escribes horizontal, puedes superponer voces. Claro. La escritura vertical te permite solamente... Yo hablo, tú hablas, yo hablo, tú hablas. A lo más te piso el pie, qué sé yo. Claro. No, y es porque es lo que decía yo, porque resulta que están todos como en esta escena. Estamos en el tiempo. Sí, vamos a seguir con esto, vamos a hacer primero una pausa. Pero una pausa solamente, volvemos enseguida. Tarde de verano. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Estamos hablando de Tarde de Verano y el humor que trasunta toda esta obra. Porque estábamos describiendo de cómo se había hecho y esta pauta así, qué sé yo, porque está pensando en composición. Pero no es una obra, a ver, para el público no es una obra difícil para nada, por favor. O sea, uno se aproxima, es amable, diría yo, con el público, se aproxima muy bien y, como decíamos, estábamos hablando sobre todo esto, yo ya la llamo secuencia porque es más que una escena de los walkie-talkie, que está como determinada, que es muy hilarante, en realidad, es muy graciosa. Una de varias, sí. Una de las varias, digamos, que es así. Y ese, era re interesante lo que está diciendo, ese trabajo que tú tienes que hacer, que es así, ¿no? Que me recuerda un poco,
Es más todavía que los guiones de cine, en realidad más aún. Es que el guión de cine sigue siendo un guión vertical. Exactamente. Aquí lo que hace Ángelo no es que a nosotros nos pongan notas, sino que nos pone un tempo específico de cómo conduzco el texto y cuándo me detengo y sobre qué texto del otro ataco. Sí. Ah, pero ¿Me eso es entiendes? fascinante. Porque no es que solo que hablemos uno superpuesto del otro, sobre el otro, sino que yo me engancho en la mitad de la frase del otro y me engancho y me tengo que subir y tengo que saber reconocer si voy sobre él o voy debajo de él. Entonces, uno aprende, hay un ejercicio técnico para uno que es de una precisión. El día del estreno, Andy lo dijo algo muy bonito, que dijo: en la precisión aparece la belleza. Y yo soy una convencida de eso. Creo que no es que uno sea riguroso por ser riguroso, y no es que uno se entrene simplemente para ser buen actor. Es que hay algo tan delicado y profundo en la precisión que hace que aparezca algo inesperado, ¿no? Lo único que tiene que hacer uno es ser preciso, y entonces aparece otra cosa. Y eso es lo que hemos intentado hacer en la obra, ¿no? De lograr, y se me puede ir la escena a mí buscando, dijo el otro por qué o no, porque mi gancho es por qué. Entonces, la palabra por qué es mi gancho, y hasta que la escucho, ¿no? Más que un pie, un gancho. Es mucho más que eso, Eso te iba a ¿no? decir, más que un pie, ¿eh? Sí. La escritura musical te permite entramar Ya, tejido. claro. Una voz, otra. El acorde. Te permite articular, que no te permite la otra. Claro. Y tú puedes poner un texto hablado, listo, y lo articulas hacia el lado. O sea, la música pensada desde ahí, no las notas ni la armonía, Exactamente. eso para mí es secundario. Lo primario es la articulación temporal de los elementos. El entramar. Y ahí entraba la luz también, ¿no? Sí, Que sí, ustedes sí. veían que a veces la luz tenía un sonido también, Claro. ¿no? Y la luz tenía también un movimiento. A veces la luz va cortada o Sí. va enciende, apaga, y va jugando con las va jugando con la visualidad y la posibilidad de lectura que tiene la escena, ¿no? El espectador puede ver un total y a veces puede ver una partícula muy mínima, y a veces ve una partícula intermitente, y a veces ve una partícula con otra o ve un total con otra textura. Entonces, la información para el espectador es, claro, la historia es simple. Una mujer perdió sus perros, llama a la seguridad ciudadana, llega a la seguridad ciudadana y tienen la charla de rigor, ¿no? Claro. ¿Cómo eran los perros? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué pasó? ¿Cómo ¿no? se llaman? Exacto. Y mientras tanto los perros tienen su viaje propio, y además entre medio se encontraron con un par de cabros, de cabros jóvenes revoltosos que quieren comer helado. Esa es la historia. Esa es la historia. Y los carros van a comprar helado y dejan la cagá en la tienda de Don Julio, donde compraron el helado. Claro. Y todo esto lo ven las chicas que están en traje de baño tomando sol. Entonces, no hay más historia que esa. Por lo tanto, es simple digestión en términos de argumento dramático para el espectador, y es complejo de digestión visual y sonora, y le permite al espectador tener una experiencia totalmente distinta. Fueron unas amigas mías que ella es directora de la orquesta, no me acuerdo si es municipal o sinfónica, no me acuerdo, y la otra es productora musical, y yo he trabajado en algunas cosas con ella, y me decían que habían quedado completamente conmocionadas con el espectáculo, porque me decían, la historia es simple, pero al mismo tiempo entraban en una complejidad que te entra por todo. En el más bello sentido de la te palabra perfora. complejidad, que no es complicado, es complejo. Es rico. Sí, Claro, es rico. Es rico, digamos, o sea, es rico de opciones como espectador, porque lo que tú dices, ¿no es cierto? Y esto, las luces, porque uno tiene todo aquí,
Y cierto, hay momentos que hablan unos, otros y se prende una luz para el otro lado, pero lo tienes acá. Y tú estás todo el rato con la posibilidad de prestar atención acá, bueno, escuchar, por supuesto, hay diálogo, etcétera, pero está ocurriendo todo a la vez. Entonces, tienes esa opción de estar así. Tiene una cosa como media pedagógica, siento yo también, de enseñarle al espectador a mirar de otra manera, desde distintos lugares y tener tiempo, porque la historia tiene una reiteración, entonces le permite al espectador volver sobre el arte dramático, digamos, en todo su sentido, y también simplemente dejarse inundar o contaminar por por el ojo, por el oído, y por una algo que te completa, te envuelve, un poco te inunda, ¿no? Sí, sí. Yo estaba pensando en tu carrera como actriz, como directora, que nos conocimos en un escenario. Así es. Directora y muy buena directora. Y tú tienes una formación muy fuerte en lo visual, en las bellas artes también, digamos, en tu manera de concebir. Recuerdo, ¿cómo se llamaba? Cerca de Moscú. Sí. Una puesta muy en visual. El Bellas Artes, en el MAC. En el MAC, ahí en Quinta Normal, digamos. Entonces, ¿cuántas renuncias tienes que hacer tú para trabajar en esta concepción? Es que eso no entregarte, ¿no? Sí, donde manda capitán no manda marinero. Esa es una máxima para mí, aunque igual doy indicaciones cuando siento que es necesario. Pero se las planteo a él. Sí. Y hay otras cosas que no, que me las como, que las veo, pero que digo, qué sé yo cómo se ve esto. Sí. Si uno no sabe cómo se ve cuando está actuando, no Claro, tengo tiene la totalidad. no, todo acá solo puedo controlar el close-up, el plano abierto en la actuación. Esto medio plano, y puedo controlar muy pocas cosas y el tempo. Ajá. Puedo controlar el tempo. Lo demás, como el gran formato, está fuera de mis manos. Sí, la totalidad, para eso está. Es como el director, ¿no? Entonces, no tengo como desencuentro al respecto. No entro en crisis cuando veo que hay una complejidad en lo que se está haciendo. Ya. Si está complicado, entro en todas las crisis. Pero cuando es complejo... Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Cuando veo que cada vez que lo vuelvo a hacer, vuelvo a encontrar otra cosa y otra cosa y otra cosa. La función que ustedes vieron del estreno al otro día como segunda función siempre es distinta. Claro. Y para todos fue difícil de hacer. En cambio, para mí, yo entré en unos lugares que dije, ¿va? ¿Descubrí esto? Sí, porque me tomé otro tiempo. Me tomé otro tiempo que evidentemente el estreno estaba más festivalero, entonces un poco... Claro. Claro. Estaban todos los amigos y ahí tiraba chaya para adelante. pero con el relajo de tener tiempo y teniendo además presente que no me puedo pasar del tiempo. Sí, porque está De estructurado. aprovechar estos momentos que se llama el momento. Claro, ¿no? ¿cómo engordo algo que tiene el límite de gordura? No puede. claro. Entonces, todo Está eso pensado, para mí ha sido interesante porque me ha puesto preguntas que son nuevas en lo que hago. Y eso hace que uno ejercite músculos que están ahí, pero que no sé. No, pero, y además, Ángelo, como decíamos, este es un elenco grande y lo tienes pensado de una manera que no es nada convencional, digamos. Entonces, la Pali relata su experiencia, ¿no? Luego tienes otros actores, actrices, tienes un músico también ahí atrás. Es como dirigir una orquesta, ¿no? Es como dirigir una orquesta, ¿no? ¿Cómo se enfrentó esta dirección? Porque de esta manera que es distinta, ¿no? Con cada una de cada una de estas personas que están arriba del escenario. Como compositor. Realmente lo que uno hace es un teatro de compositor. Pero tú en el fondo tú te relacionas con cada uno, pero finalmente después te tienes que... Una orquesta, ¿no? Después tienes que juntarlos, ¿no? Por supuesto, cada uno cumple funciones específicas dentro de
esta obra grande. Hay una cantante lírica y también uno va conociendo las personalidades y las potencialidades de cada uno. Sí. Está la Montserrat, que canta muy bien y es actriz además. ¿Quién es la Montserrat? Montserrat Ballarín. Ella es una de las chiquititas en las mujeres de traje de baño, las que es más pequeñita. Ya. Las que están al fondo. Está la Claro. morena y la rubia. Claro, parece morena pero es rubia igual. Ya. Entonces, hay compositores en escena, hay intérpretes musicales en escena, hay actores en escena. A mí me gusta eso de mezclar equipos de distintas. Es como que tengan- distintos instrumentos. Por digamos. supuesto. Hay gente que se mueve mejor, hay gente que habla mejor. Ya. Eh, ¿No se te ocurrió hay algo? gente que lee mejor, hay Sí. gente, qué sé yo, etcétera. ¿No se te ocurrió a lo Cantor, como hacía el Cantor, subirse al escenario y estar ahí? Va a estar, desde hoy día está en escena con nosotros. A ver, cuéntanos. Porque el Diego Moore tuvo una estupenda oportunidad de ir a Australia, así que Ya, se fue a Australia. partió ¿Y tú vas a estar con el, y Ángelo va a con el estar. computador? Con el computador, sí. Ya, Y ya. es que él da la entrada a las Sí, claro. chicas y a la guitarra. Esto vale la pena verlo, Sí. eso no se lo pierdan, por favor. La hora pasada estaba en escena, sí, en momento de variación. Ya. Ahí había que dirigir sí o sí. Hay Dirigir, obras claro. que sí o sí tienen que ser dirigidas y otras aguantan. Esta aguantaba para no ser dirigida, pero hay otras que tienen que estar ahí, si no, imposible. No, porque además se articula todo, si no es una cosa que, como dices tú, que se me olvidó una cosa, se estructura todo. Está sonando toda la orquesta. Claro. No, todo. Oye, se nos acerca al final del programa, nos quedan unos minutos. Siempre hacemos algunas recomendaciones, digamos. No sé si yo ando obsesionado con Beckett y me encontré este libro que me lo trajo un amigo, digamos, de Argentina, recordando Beckett, que tiene la cosa maravillosa, fuera de hacer entrevista inédita a Beckett, son testimonios de compañeros, de coetáneos, de texto, un trabajo muy bonito de reconstrucción de la biografía de Beckett, que hay un par de biografías bien interesantes, pero este muy, muy particular y muy recomendable, digamos. El mundo de Beckett para mí sigue siendo un pozo sin fondo de descubrimiento y ahí estamos trabajando en eso. No sé si hay alguna recomendación, libros, obras de teatro, películas, composiciones musicales que vamos a regalarle a nuestros espectadores, digamos. ¿Tú? Sí, yo voy a recomendar un libro que lo leí hace un rato, ahora estoy leyendo otra cosa, pero voy a recomendar ese libro que se llama Lectura Fácil, de Cristina Morales, Premio Herralde 2018. Llego a ese libro porque leí un libro anterior que de la Ale Costamaña, Sí, claro, que fue el que finalista. queda finalista con el sistema del tacto. El sistema del tacto, claro. Y en el prefacio aparece que esta aclaración de que llegó a finalista, pero que ganó Cristina Morales. Entonces después lo busqué y lo compré. Donde en la Feria del Libro Madrid, donde la vendedora me dijo, este libro lo tienes que leer, me dijo. Ya. Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo que Y tenías. yo dije, ya, esto debe costar $100. Ok, te lo voy a comprar. Bueno, vamos. Y lo compré. Y es un libro de un nivel de complejidad alucinante. Es la historia de 4 mujeres, son todas parientes, van de los 35 a los 50 y pico años, viven en una casa tutelada en Barcelona, y todas tienen un daño cognitivo. Las casas tuteladas son las personas que han salido de los centros de sanatorio, de reclusorio, lo que sea, porque algunas incluso han delinquido, pero que han superado todas las barreras, entonces les dan permiso para vivir solas. Y como son parientes, les permiten vivir solas. Y deciden cada una contar su situación porque les van a quitar la casa tutelada. Y la obra la novela es como cada capítulo cuenta cada una a su manera, desde una que escribe como los dioses porque era una mina brillante, que tuvo un accidente, se entiende que no sé si un accidente vascular o qué, y quedó con un daño cognitivo, y esa es una manera de narrar.
la otra es una que escribe la historia, una novela que es la historia de ellas por WhatsApp, la otra decide contar el juicio al que están siendo sometidas y es un juicio, y así. Entonces es una historia sobre mujeres, feminismo, sobre envejecer para las mujeres, sobre sexualidad en las mujeres, sobre marginalidad también, pues. Sobre mujeres y estar en una condición un poco más abajo como ciudadano, en la categoría un poco más abajo. Libro que recomiendo totalmente. Cristina Morales, lectura fácil. Lectura fácil. Sí, no sé si es lectura fácil. Yo voy a hacer una recomendación más abierta. Que escuchar distintas músicas, incluso las que no te gusten, pero detenerse en eso, hacer el ejercicio de 20 minutos de concentración, de obedecer a eso que está ocurriendo, ¿no? Oír, obedecer. Yeah. Hacer ese ejercicio, o en la calle con lo que suena, o con una música que escuchen a Stockhausen como escuchen a Bach, en general. Y libro, la Pali me acaba de regalar un libro para el estreno, sobre una escritora polaca que la encontré fascinante, un descubrimiento para mí. Wisława Szymborska. Sí. Premio Nobel, digamos. Premio Nobel. No la conocía, pero la gloria, digamos. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo. Hay que ir a ver Tarde de Verano, que está hasta el 14. Hasta el 14 de septiembre, de miércoles a sábado, a las 8 en el Teatro Nacional Antonio Varas. Y los jueves popular, creo. Los jueves es popular. Nos quedan solo estas 2 semanitas. Creo que es un espectáculo que hay que ver porque es muy singular, muy precioso en términos de algo preciado, algo muy cuidado en su factura. Bueno, una súper recomendación. Es verdad. Tarde de Verano. 1.000.000 de gracias A ustedes. por venir. A ustedes. Gracias. Bueno, ya saben, la recomendación está hecha. Tarde de Verano, está en el Teatro Antonio Varas. Les vamos a dejar ahí anotados los horarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad, en Del Fin del Mundo. Gracias. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.